Vamos a hablar con el diputado provincial Ricardo Aredes, quien ya fue ministro de Hacienda de la provincia de Catamarca. Un número uno que ha piloteado en las peores tormentas esto de manejar las finanzas de la provincia y que además fue artífice de dejar esos 7.000 millones que ha dejado el gobierno de Lucía Corpazio. Bueno, como lo hace ver Juan Carlos, parece Copperfield, pero no es así. Digamos, hoy es el titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Un hombre que sabe mucho de finanzas y que además esos 8.000 millones los recibió gracias a que el gobierno del presidente Macri le devolvió los fondos coparticipables a las provincias. Nos encontramos con el diputado provincial Ricardo Aredes, quien es parte del oficialismo provincial, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por recibirnos. Muy buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Bien? Bien, trabajando, tratando dentro de estas limitaciones que nos da este régimen, tratando de conversar, buscar algunas alternativas para toda esta situación compleja que está viviendo la provincia, el país, por supuesto nuestra provincia que no está aquí. Claro. Ricardo, usted que ha sido ministro de Economía, de Finanzas de la provincia de Catamarca, ¿qué análisis hace de esta situación que se está viviendo, por lo que usted decía, la pandemia del COVID-19? ¿Y qué proyecciones hace a cuándo se puede empezar a reactivar esto? Porque esa es la preocupación de todos, ¿no? Bueno, indudablemente es una situación de emergencia y como tal así debe tratarse. Bueno, así lo ha dicho el presidente de la Nación en el sentido de darle prioridad hoy a la cuestión salud. La economía se va abriendo de a poco, indudablemente ha tenido mucho éxito en el tema de sanitario. Ahora hay que esperar que esa apertura que se haga de la economía, que es lenta, también vaya a tener la reactivación pertinente. Pero indudablemente esto ha causado mucho daño a la economía que espero que podamos resolver. En el caso de nuestra provincia, indudablemente también por esos efectos, digamos, hay una parálisis de la actividad. Estimo que conforme se ha manifestado, a partir del lunes se van a reabrir algunas actividades. La recaudación, la coparticipación nacional ha venido cayendo en estos últimos meses, ni compararla en términos reales con el año anterior, que es una caída brusca, pero claro, ha ido cayendo. La provincia en estos últimos 2 meses ha tenido consecuencia de esa caída de los recursos déficit. Entonces hay que ver, según los consultores económicos que se han expedido, dice que esto va a continuar un poco más en los 2 meses siguientes, pero quizás después no es que vaya a mejorar, pero como que se va a aplanar un poquito la economía, no va a seguir cayendo. Ese desde el punto de vista en cuanto a la coparticipación, en cuanto a la provincia. Indudablemente que hay sectores que están sufriendo mucho, sufriendo los temas de autónomos, hay actividades que no se pueden, las pymes, que no se pueden reactivar y esos fondos que la Nación está ayudando a los distintos sectores, entre los cuales las pymes, va saliendo en forma muy despaciosa. Por lo tanto, no hay una reactivación muy rápida en esos aspectos. Ricardo, usted es presidente de la Cámara de Diputados de la Comisión de Hacienda. Había algunas versiones de que la provincia se habría estado endeudando, y si bien tiene un acuerdo para endeudarse, pero el presupuesto 2020 no se aprobó, es decir, está reconducido el presupuesto 2019, entonces, digo, es medio arbitrario lo que puede hacer el gobierno en cuanto a esos temas. El presupuesto ha sido reconducido, indudablemente que la reconducción impide, digamos, entre otras cosas, el contraendeudamiento, porque no tiene una autorización expresa de la provincia. No tengo conocimiento, creo que no se ha endeudado la provincia. La provincia
todavía está equilibrada, viene de, digamos, de una gestión anterior que ha dejado una provincia equilibrada, con un determinado respaldo como para hacer frente por lo pronto, por lo menos en estos primeros meses, o sea que por ahora no ha necesitado endeudarse, lo que no obsta que quizás haya que darle desde la Cámara las herramientas necesarias porque no sabemos que va a continuar, todo es incierto, o sea, ustedes saben que los consultores económicos por allí le aciertan, por ahí no, entonces hay variables inciertas que no podemos manejar, se va a expandir el virus, no se va a expandir, entonces hay variables que no dependen ni de los economistas, ni de los políticos, ni nadie. Entonces, creo que hay que darle las herramientas. Por ejemplo, en este caso, una de las herramientas sería la posibilidad de endeudarse, la posibilidad de emitir letras de tesoro, porque acuérdense, el endeudamiento por Constitución Nacional solo puede ser para la provincia, por la Constitución Provincial, perdón, solo puede ser contraída para infraestructura. No así las letras, el préstamo a corto plazo o las letras de tesoro. Entonces, eso para gastos corrientes. Para gasto corriente. Entonces, habría que darle las dos posibilidades a la provincia, brindarle esas herramientas para, en el caso que los llegue a necesitar, haga uso de esas herramientas para poder hacer frente. Aquel fondo guardado, digamos, del aumento de la coparticipación cuando se salió de aquel tema del ANSES y la provincia empezó a recuperar, digamos, su nivel de coparticipación, ha venido a formar casi un fondo anticíclico que viene muy bien para este momento, ¿no? Sí, yo creo que sí, es decir, esto, a ver, en cierta manera la provincia se ha equilibrado ya antes, un poquito antes ya de que se le reintegrara esa coparticipación del ANSES que la recibía el ANSES. Es decir, la provincia en su momento, cuando asumió la gestión de la doctora Corpasi, digamos, estaba complicada en esos momentos por cuanto había un incremento importante de personal en la gestión anterior. Entonces, le costó equilibrarse. A los 2 o 3 años empezó a equilibrarse, después, posteriormente, recibió el reintegro de esa coparticipación, con lo cual logró un equilibrio importante y manejado seriamente las cuentas públicas prudentemente, se ha logrado un equilibrio, digamos, un pequeño colchón, digamos, para que pueda hacer frente a estos vaivenes que puede tener ahora. Pero indudablemente esta pandemia que hay, digamos, ha superado todas las expectativas, no es una caída muy brusca. Está cayendo a valores nominales la recaudación tributaria. No tan solo valores reales, sino que valores nominales. Es decir, digamos, en febrero y en marzo hubo una caída drástica, y en abril es más o menos igual que de marzo, pero en mayo, a donde va a tener los efectos del parate total de abril, porque en abril como que no se trabajó, y los vencimientos de impuestos de abril se recaudan en mayo. Entonces en mayo es donde va a ser, digamos, la caída fuerte que va a tener la provincia. No obstante ello, digamos, quizás después logre un poco recuperarse, porque hay que recordar que el gobierno nacional ha dispuesto una emisión monetaria importante que va a ir a la gente, que va a la gente a través del índice, para reactivar, incluso a través del ingreso de emergencia que le dio a los desocupados, la ayuda a las pymes y todo el pago de medios de determinadas partes del sueldo. Todo eso va a la actividad que estimamos que va al consumo, y a su vez va a mejorar la recaudación. Pero eso no se lo ve todavía porque no cayó totalmente. Entonces estimamos que mayo va a ser preocupante. Ricardo, se está hablando ya en casi todo el país del regreso de los bonos. La provincia de Córdoba creo que ya hubo una emisión para la deuda que tiene la provincia, no sé de qué manera bien, usted por ahí estará más interesado, pero más interiorizado,
Pero ¿qué significa el regreso de esos posibles bonos si es que volvieran a circular en cada una de las provincias? Bueno, desde el punto de vista económico, digamos, los economistas, digamos, lo que manejamos no es conveniente, salvo casos que sean muy drásticos, la emisión de bonos, la emisión, digamos, de volver a esas monedas sin respaldo, ¿no? Lo que no obsta que haya algún tipo de bonos para cubrir deudas, que es otra cosa. Que es lo de Córdoba. Que es lo de Córdoba, lo que estaba manejando Córdoba. En la provincia todavía el gobernador ni el ejecutivo no ha manifestado ninguna intención, pero normalmente cuando se dictan normas de emergencias, disposiciones de emergencia, como lo hubo en nuestra provincia o como lo hace en el orden nacional, se suele dar esa herramienta, pero no para el común de la gente, claro. Es para pagar determinadas deudas. Y en ese aspecto es otra cosa importante, que la provincia no tiene endeudamiento importante desde el punto de vista como Estado, o sea, la provincia no está endeudada en dólares en una magnitud importante, no ha contraído endeudamientos importantes. Por dicha razón, digamos, en ese aspecto está en ventaja con otras provincias, con la misma Córdoba, que ha contraído deuda en dólares. La mayoría de las provincias durante la gestión anterior, La Rioja, se le ha facilitado digamos, en su momento los empréstitos en dólares, considerando que el país iba a crecer. Bueno, ante este problema muchísimas provincias se han endeudado en dólares, cosa que la provincia de Catamarca no lo hizo, entonces es una ventaja. Y en esto de ventajas, digamos, o beneficio, entre comillas, otra, es decir, en este aspecto únicamente, y recalco, únicamente en este aspecto, se nota mucho, digamos, la recesión o la depresión que puede haber en las provincias, en los grandes centros urbanos, en las cuales tiene una actividad económica y recursos de esa actividad económica, o sea, recursos propios importantes, porque son más del 60%, y ese le permite pagar sueldo. Claro. Entonces, esos recursos económicos propios que tienen cada provincia, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Capital, con el problema de la cuarentena, han ido a cero. Entonces tienen problemas, graves problemas. En nuestra provincia, digamos, dependemos más del Estado. No es un elogio, pero me refiero a que en esta etapa quizá no le ha significado esa caída tan fuerte, ¿no? Pero yo para mí siempre digo, es una materia pendiente que tenemos los catamarqueños de pensar en el desarrollo económico, ¿no? Ricardo, la última de mi parte. ¿Vos crees que el gobierno provincial, a través de la caja de crédito, de la caja de juego, de algún lado, tiene que hacer un aporte importante estos 2 meses a los sectores comerciales, a las pequeñas pymes, como para ayudarlas a que despeguen más rápidamente? Yo creo que la medida que pueda lo tiene que hacer. El problema es que justamente en estos 2 meses es cuando va a estar más complicada, digamos, financieramente, por cuanto, reitero, la caída es drástica. Creo que hay que ayudar a la reactivación de las pymes, de las pequeñas empresas nuestras, por cuanto hay que evitar que se caigan. Recuerden ustedes que una empresa que se caiga es un empleado, una familia que está después pidiendo trabajo en el Estado. O sea, tenemos que poner énfasis en esa. Desde hace tiempo se vienen algunas alternativas, como el famoso día de ensueño, en la cual el Estado y el banco y la Unión Comercial y la empresa participan, y que agiliza mucho las ventas, imagínense, claro, para las empresas catamarqueñas. Pero, indudablemente, bueno, en el orden nacional han salido esos préstamos a tasa cero para monotributistas, préstamos de banco que están lerdos, pero a tasa baja, que creo que hay que agilizarlo más, ponerle más énfasis. Pero el problema del préstamo es que se tiene que devolver, el problema es vender. Lo que pasa es, como digo siempre yo, el préstamo es una solución muy transitoria. La empresa necesita
vender. Si no vende, no hay préstamo, no hay cosa que alcance. Vender y cobrar. Y cobrar, exactamente. Ricardo, ¿qué expectativa tiene con el mensaje del gobernador en la apertura de sesiones ordinarias el 1 de mayo, mañana, Día del Trabajador encima? Bueno, yo creo que el gobernador más o menos va a establecer determinadas pautas de las obras que piensa continuar dentro de estas restricciones financieras, económicas. Va a dar algunas pautas de las obras que en realidad hay obras públicas que pueden generar un poquito de reactivación, como en el caso de vivienda. Claro. Creo que hay determinadas obras que quizás el gobierno tenga que apoyar a los fines, no por la obra en sí, sino por la actividad que genera, por el efecto multiplicador, porque es decir, se paga al obrero que tiene que comprar, entonces la obra pública compra en corralones, o sea, genera. Entonces estimo que el gobernador de alguna manera va a dar alguna pauta de qué es lo que él desde el gobierno se puede hacer para mejorar y ver y aconsejar cuáles son y ver cómo es lo que ve él en el futuro, que no es cierto, porque en la medida que no tengamos una solución a este tema del coronavirus, digamos, estamos navegando sin rumbo, tenemos variables inciertas. Muchísimas gracias, diputado, perdón, por la deferencia y hasta cualquier otra oportunidad. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Siempre claro. Bueno, hemos llegado al final de esta nota con el diputado provincial oficialista Ricardo Aredes, quien ha ocupado durante mucho tiempo la cartera de Economía, de Finanzas de la provincia de Catamarca, y este tema que ha hablado conoce mucho. Durísimo lo que dice Ricardo Aredes en relación a estos dos difíciles meses que nos va a tocar vivir y que va a repercutir en las pymes. Seguramente en los comercios, porque yo traté de ir al hueso, como decís vos, y preguntarle si tiene que ayudar el Estado. Y dijo sí, pero va a ser muy difícil porque son los 2 peores meses que va a tener el Estado. De todos modos, fue muy claro de que la provincia, como depende mucho del Estado, la crisis se va a ver poco, pero también cuando tenga que salir, va a salir muy lentamente.